acordar. Bueno, listo. ¿Listo? Entonces, ahí tienen como su pequeño viaje por estilos de vinos dulces. Entonces, sin embargo, obviamente en América Latina en general, no hacemos mucha fuerza en hacer algo bueno con los vinos dulces. Y creo que es un mercado al que Chile y Argentina como expositores más grandes no han mirado con respeto, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a pensar, el paladar del latino es dulce, ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, si tú miras los dulces de los europeos, está el gelato, está la crema catalana, los cheesecake, son dulces, pero son dulces un poco más moderados, ¿sí? Nosotros somos dulce de leche con azúcar, con arequipe y mora dulce y más dulce. Entonces, nosotros somos dulces, nuestra gastronomía es dulce. ¿Mm? Nuestra forma de ser es mucho más dulce que la de un europeo. Entonces, si hicieran cosas más respetuosas, yo creo que sería una categoría que se podría mover más, que se podría mover mucho más. Entonces, creo que también es una cultura que a veces nos pasa con los quesos, ¿sí? No somos, nuestra industria quesera no es tan arriesgada como la industria quesera europea a nivel de sacar ese tipo de quesos que ellos tienen. Entonces creo que ahí todavía Latinoamérica tiene un camino interesante por recorrer. Ale, En vos sabés términos, que el vino Oporto, acá por lo menos yo lo he encontrado, no en la góndola de vinos, sino en la parte de repostería. imagínate, Igual imagínate, que el Mistela, que es un vino de misa. imagínate. O sea, imagínate el uso que le dan. Me imagino que lo usan para hacer tortas, para empinar tortas. Sí, para eso. Claro, pero me imagino que es un vino de precio bajo. Sí. ¿O qué precio tiene? Hay, digamos, no hay muchas marcas, pero lo poco que hay de Oporto, sí, estarán alrededor de, bueno, serían unos $10, más o menos $9. Claro, entonces ¿ves? Porque eso es lo que pasa. Le damos a la connotación del vino dulce, vino barato, vino para cocina, para repostería, vino para vinar tortas, vino para hacer postres, pero no le damos esta importancia que el resto del mundo le ha dado. Portugal tiene otra denominación de origen de vino dulce que se llama Madeira. Y es hecho en la isla de Madeira, tiene su denominación de origen, y es un vino también fortificado que se interrumpe su fermentación y se adiciona azúcar y licor. Entonces, en Tenerife, pero esto es España, bueno, en Tenerife también hacen unos vinos late harvest, cosecha tardía y fortificados muy chéveres. Entonces, creo que es cuestión de mirar el mercado con una óptica diferente. Claro, si yo soy un viñedo que quiere salir a exportar, pues ponerme a competir en la categoría de vinos dulces, en la góndola, con grandes expositores como Madeira, como Porto, como Jerez, pues no va a ser fácil, entiendo. Pero creo que para los mercados locales podríamos hacer cosas diferentes y más chéveres, ¿no? Ahí yo les dejo esa semillita sembrada siempre a mis alumnos y quienes trabajan en viñedos y todo esto es bien importante. Vos sabés, ¿Listo? Ale, que una vez, hace un tiempo atrás, en Mendoza, a mí me hicieron probar algo que después nunca más probé, que se llama néctar de uva. Es fuertísimo la graduación alcohólica que tiene. Y te lo ¿Cuántos dan, grados? no sé, porque era, en el hotel lo convidaban en la cena como una cortesía. Ni siquiera vi la botella, venía la copita de cortesía y me dijeron que era néctar de uva. Riquísimo, muy parecido a un jerez, Ok. pero no, te lo dan en una copita de shot así chiquitita, no me pude levantar de la mesa, con ese cruce todo. Pero seguramente era algo de calidad y tal vez los precios no daban para hacerlo, no sé, o el mercado no está listo, o bueno, finalmente aunque los mercados no estén listos, creo que todo con un buen mercadeo se puede. Ejemplo, el vino naranja, ¿sí?
Ejemplo, el vino dulce natural. O sea, si el vino dulce natural no se llama vino, se llama aperitivo vínico en Europa, y son botellas de, obviamente, de 1 euro, de 1,5 en góndola. Sí, acá los dulces naturales en el verano se comercializaron bastante. Ahora, siendo vinos tan dulces y esa concentración de azúcar, es un atropello en términos de escuela, en términos de riqueza gastronómica, en términos de profesionales, mandar un vino de estos para el verano. Al contrario, ¿sí? Es un vino que se debe tomar más en el invierno por el exceso de alcohol y por lo fuerte que son, ¿sí? Porque el verano, al contrario, es de vinos refrescantes. Entonces, por ejemplo, con el Oporto se utiliza mucho en coctelería y también está muy de moda, como compitiéndolo al Aperol Spritz, el Portonic, que es porto, blanco y tónica. Entonces, digamos que es súper importante ese aporte técnico que nosotros le podemos dar desde el conocimiento de los vinos. Pero, obviamente, la gran mayoría, todos los enólogos argentinos participan en ferias internacionales, conocen la vitivinicultura francesa. ¿Cuántos no se vienen a estudiar a Francia y a Europa y pueden ver la cultura del vino dulce con elegancia y con respeto, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa. Entonces vamos a hablar un poquito de terminar el tema maridaje para poder probar esos quesitos y esos dulces con los vinos dulces que ustedes tienen. Entonces o lo vamos que a... queda de ellos, ya O lo calculo. que queda, ¿no? Porque ustedes se me adelantan. Vamos a decir que tan divertida es la clase que la empezamos antes. Ahí todos están viendo la presentación. Ahora sí. Listo. Sí. Entonces, vamos por la tercera parte. Entonces, ¿por qué los humanos comemos lo que comemos? Entonces, generalmente no, el hombre, el humano, va a comer los sabores o lo que le es agradable y va a repeler lo que le resulta repulsivo. Lo mismo pasa con los aromas y lo mismo pasa con la vista. Por eso no sé si ven ahora que la gente que le gusta ver esas imágenes raras como de bolas o muchos granos pegados, todo eso, tiene un nombre médico hoy en día, ¿sí? Entonces, en esencia, nosotros comemos lo que nos parece rico, lo que nos parece sabroso, y siempre vamos a rechazar los gustos que nos resultan repulsivos. Como por ejemplo, ¿qué prefiere la gente comer? ¿Sabores dulzones o sabores amargos? Pues dulzones. Sabores salados y amables en boca o amargos. Entonces, digamos que el amargo siempre va a ser como el referente de repulsión. Igual que los alimentos, excesos en grasosidad, no en grasa, porque ahí sí son deliciosos, pero en grasosidad en cuanto a textura. ¿Listo? El ácido es un sabor que, debido a su tema antioxidante y purificador de la sangre y todo esto, ha venido tomando auge, pero también en exceso, pues corre cierto riesgo en el estómago y en el esófago por las úlceras y las gastritis. El dulce, obviamente, pues nos sirve para aportar calorías y obviamente son sabores golosos, sabores más amables y aparte son sabores que se han detectado en estudios que suelen ser viciosos, ¿sí? Entonces, por eso nos gusta también, obviamente, el dulce y son muy pocas las personas que uno conoce en el mundo que te dicen es que a mí no me gusta nada dulce, ¿ok? Sin embargo, los que dicen eso son los primeros que se acaban del postre cuando uno está compartiendo el postre. Eso le pasa mucho a los hombres. No, a mí no me gusta el dulce, ¿ok? Y se comen la mitad del postre, ¿sí? No, que no le gusta el dulce. Bueno, pero nos pasa a los seres humanos. Los alimentos salados aportan sodio, pero deshidratan. Entonces, un alimento salado generalmente nos va a exigir tener agua. Bueno, y por eso cuando hablábamos de la línea de los sabores,
qué rico cuando tienes sal y al lado tienes algo refrescante y dulce. Obviamente, a medida que avanza el tiempo, empezamos a comer con mucha más responsabilidad. Entonces, digamos que nuestros abuelitos, nuestros tatarabuelos, si uno mira las cenas y los bacanales que hacían los emperadores romanos y griegos, allá no había un tema de alimentarse, ¿sí? Era un tema de comer como vacas y en un bacanal y quedar llenos para sentir que se reventaban, ¿sí? Más que la conciencia de me voy a comer 200 gramos de proteína, 5 gramos de carbohidrato, ¿sí? Digamos que ese tipo de dietas o de estilos de comer han cambiado y se han venido puliendo con las generaciones. Entonces, en la cultura de lo gastronómico, pues no son cosas ajenas. Hoy en día la gente tiene como, y las nuevas generaciones más, miren que los estudios dicen que cada año, el año 2024 fue el año con menos ventas de vino en el mundo, ¿sí? Y obviamente fue debido a que las nuevas generaciones consumen menos alcohol, consumen menos vino. Entonces, al lado de esta responsabilidad gastronómica, de comer con un poco más de responsabilidad y pensando que el alimento nos debe alimentar, ¿sí? Alimentarnos más que llenarnos o saciarnos, pues empieza a tomar el tema de los gustos y de los sabores cada vez como más estudios y un nuevo descubrimiento sobre las cosas. Y entre esos encontramos, aparte de los sabores tradicionales que ya encontramos, vemos el famoso umami, que a mucha gente le cuesta entender, y de unos años para acá nos aparece el kokumi, que es, digamos, que un nuevo gusto, ¿ok? Hay cocineros muy modernos que ya lo manejan y aún para otras personas sigue siendo un tema de vamos a seguir estudiando ese gusto. Entonces el umami es conocido como el quinto gusto y es muy común descubrirlo en la comida oriental, en las algas, en las salsas de soya, en los jamones crudos, en los espárragos, en el queso parmesano, en tomates maduros sin cocinar, en la carne cruda, en el pescado crudo, entre otros, ¿ok? Es un gusto ligeramente salado, sutilmente dulce, con un aporte justo de ácido y un toque de amargo integrado. Entonces ahí dice uno, carajo, o sea, es todo. Yo defino al umami como es todo y es nada, ¿sí? Ale, Es todo ¿tiene en el cuanto a la sabor que da la complejidad, salsa de soja? pero no la salsa de soja pura, Lucas, sino la salsa de soja, lo que le da la salsa de soja mezclada con otros alimentos. Digamos que el descriptor para mí que más fácil nos ayuda a entender qué es el umami es la yema de huevo cocida. ¿Sí? Entonces, el umami nos tiene un poco de todos los gustos, pero tienes el umami cuando tienes esa untuosidad y esa perfección de equilibrio en boca. ¿Ok? Por eso se descubre mucho cuando la cocina oriental, que aparte que es antiquísima, ¿sí? Te lleva, te transporta, empieza a culturalizarse y a expandirse por todo el mundo y es un gusto que uno realmente no puede definir. O sea, tú no puedes decir que la comida japonesa, la comida china, la comida tailandesa es toda dulce o es toda salada, como nuestras comidas. ¿Cómo es la comida típica de Argentina? Salada, carnes, sal, punto, ¿sí? Ahí no tienes qué complejidad ganar. Quizás si te pones a describir la grasosidad de la carne, ¿sí? Podría ser, o los puntos de cocción de la carne. Podría ser que ahí encuentres diferentes sabores o unos sabores que predominen más de otros. De pronto en la muy roja, en la muy término medio, en la muy roja, pues como tiene más jugos, habrá una acidez que es más alta que una muy cocida donde quizá la grasosidad es lo que gana. ¿Sí? Pensaría uno en temas técnicos. Entonces, con este boom de la comida japonesa, aparece, de la comida oriental, no solo japonesa, sino oriental en general, pues aparece como ese tema de, wow, sí, es verdad. Esto es como mucho de todo. Ahora, también son platos que tienen de todo. ¿Cómo es nuestra comida? La carne, aparte, una guarnición, que son unos vegetales partidos y listo, y otra cosa que acompaña el plato, unas papas, un arroz, ¿sí? Ya está.
es lo nuestro, pero son sabores muy fáciles de. Pero cuando tú metes todo eso, que es lo que le pasa a ellos, por ejemplo, con los ramen, el ramen tiene la pasta ahí, las verduras ahí, la salsa soya ahí, la carne ahí, el huevo ahí, ¿sí? Tiene todo, entonces tiene todo, y para mí es como el umami es esa explosión de la sabrosura, de tener todos los sabores, pero al mismo tiempo no puedes describir ninguno uno por uno, entonces los tienes todos. Es como mi descripción del umami. El kokumi es una nueva sensación que es similar a un gusto, que un gusto es un sabor, detectado por los receptores de calcio en la boca, elementos llamados pepitas que hacen más sabrosa la comida. Entonces, digamos que es una riqueza más en la comida, le aporta cuerpo, complejidad y es como ese sabor que te ocasiona el vino viejo, pero viejo y con el tiempo más sabroso. Ese es un concepto que aún se está trabajando mucho, pero igual es importante que ustedes lo conozcan desde ya, porque son profesionales y quizá salen a encontrarse con cocineros y no va a faltar la persona que les empieza a hablar de esto y uno no puede quedar sin saberlo. Alimentos y vinos umami. Entonces, existen alimentos especialmente ricos en matices de umami. Un jamón ibérico, por ejemplo, las ostras, mariscos, anchoas, un queso curado como el parmesano, las aceitunas, la salsa de soya, los shiitakes o las setas orientales, los espárragos, algunas carnes, tomates madurados y la cebolla caramelizada, por ejemplo. Entonces, digamos que la descripción del umami es lo que te deja. Todos los otros sabores se sienten en la punta de la lengua o en la lengua que tienen sus características, que eso lo vimos en la primera clase, y otros simplemente nos explotan desde lo goloso y se juntan en toda la boca. Ese es el caso del umami. Los vinos también pueden detectar umami. Se reconoce mejor en aquellas que son elaboradas de uvas maduras o cosechadas en viñedos de baja producción y que hayan tenido crianza en barrica. También en vinos con exceso de aromas. Se dice que podrían predominar en esta denominación de vinos con umami los tintos de regiones cálidas y los blancos que tienen paso sobre lías. Ahí un vino naranja, pero el bien hecho, aplica full, ¿ok? Y de hecho, comer con vino naranja, comida asiática o no, cualquier comida, la verdad que de verdad que es guau. La concentración de glutamina en la fermentación, digamos que es técnicamente el mayor desencadenante de umami en la vitivinicultura. Armonización entre vinos y el umami. Entonces, la mejor combinación se produce con vinos jugosos o ricos en taninos suaves con una elevada acidez. Por ejemplo, los espumosos se llevan bien con las ostras, las combinaciones de glutamato presentes en células de levaduras o en los moluscos. Los alimentos umami en general tienden hacia lo salado. Como es un sabor muy compatible con la mayoría de los vinos, el maridaje pues no podría presentar gran complejidad. Ahí lo que tendríamos que pensar es en quizá la proteína que lo acompaña y cómo esa proteína realza el sabor. O a veces ellos sí tienen algunas especias que te marcan el sabor. Por ejemplo, ellos te dicen, este ramen está con limonaria. Entonces, ¿qué vas a tener ahí? Pues el aroma de la limonaria y el sabor de la limonaria más que cualquier otro sabor que esté en el plato. La abundancia de taninos potencia los rasgos amargos de los sabores de umami. Entonces, un tanán con un ramen, un tamán con un pollo a la naranja, no, tal vez no va a ser un vino muy estructurado en taninos. También como está tan de moda esto del umami, por eso está tan de moda también en términos gastronómicos, los blancos con mucho cuerpo, ¿sí? O los tintos muy frutosos. Ahora sí, armonización de postres y vinos. Entonces, vayan por favor a sus neveras y se traen su copita de vino y se traen su vino a los que les queda, ¿no, Leo?
Leo y Lucas, que ya empezaron la tarea, a ver si les queda una copita para la clase. No, yo la botella no la abrí todavía. Lo que sí, Ah, lo que te comiste fueron los postres. sí, eso sí. No, yo sí ya abrí la botella, ya tomé un poco. Bueno, listo. Chicos, entonces, 5 minuticos mientras van por sus vinos, sus copas y ya estamos juntos otra vez, ¿listo? Ok.
Listo, chicos. ¿Todos ven la presentación? Sí, sí. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces, armonización de postres y vinos. Se ven lindos esos postres ahí, ¿no? Sí, Todos. sí. Espectacular, Listo. muy rico. Entonces, en primera instancia, vamos a partir de una premisa y es vinos dulces con platos dulces, con postres específicamente. ¿Listo? Vinos dulces con postres. Siempre nos van a quedar bien. Pero ese tipo de vinos dulces, si nosotros le ponemos un alfajor, un dulce natural, vas a ver inmundo. ¿Ok? Inmundo. Las burbujas se utilizan ponerle algunos postres. Se utilizan poner algunos postres, pero digamos que es más por un tema cliché que realmente funcionen. Pero obvio, las burbujas nos va a hacer casi que juego con muchas texturas, más que con los sabores. Pero si uno se pone a pensar desde la práctica o lo hace conscientemente, cuando uno en un cumpleaños, en un grado, en una boda, se come el cake, ¿sí? Se come el cake con el vino o con las burbujas. No es que ese sea el maridaje perfecto. Si uno lo hace, la próxima vez que les toque eso en alguna fiesta, o en algún grado, en algún matrimonio, van a hacer la tarea y seguramente vamos a coincidir. Alfajor de dulce de leche, ¿sí? Para los de maicena, lo más apropiado es un vino tardío de uvas blancas. Si tiene cobertura de chocolate o un relleno de frutas rojas, un tinto fortificado va a ir mejor. ¿Ok? Los de tiramisú, los tiramisú, que tienen una textura más, que tienen una textura más cremosa, ¿sí? Más grasosita, más cremosa que, por ejemplo, en alfajor. Van a ir muy bien los pacificados toscanos, maridaje regional, o un porto o un marsala, que también es un vino fortificado italiano. Para un dulce como el crème brûlée, que vamos a tener una textura más cremosa, más crema pastelera, sino más cremosa, y un dulce tranquilo en medio, pero un poco más fuerte en su cobertura y texturas, porque vamos a tener una cobertura un poco crocante de caramelo con un cuerpo más untuoso. Nos van vinos botritis, el jerez, espumantes dulces. Unos crêpes suchet, que son los dulces que tienen botritis, con destilados como el coñac, el armagnac o el brandy, nos va a ir muy bien. Claro que un alfajor con un whisky, con un poco de turba, pues una cosa divina. Listo. Entonces, un strudel de manzana. Listo. Un strudel de manzana. Vamos a tener vinos tardíos blancos, botritis, un tocay, un calvados, que es un destilado de manzana, o una sidra de manzana. ¿Listo? Con un baklava, que son las famosas, masillas de masa filo, de comida árabe, que es masa filo, con un poquito ¿de qué? Con un poquito de almendras y cosas dulces, ¿listo? Entonces, nos va muy bien un torrontés tardío o vinos fortificados. Un espumoso también por los altos sabores de almendras y por el crunchy y la textura de la masa filo, por ejemplo. Un cheesecake, maracuyá, frutos dulces, blancos, unos tintos afrutados, dulces, ¿sí? Tintos dulces rojos. Una torta Sacher, entonces, tardíos, obviamente, semisecos tintos de Malbec o Bonarda, van a quedar muy bien con la amargura del chocolate, y fortificados tintos como un Porto Rubí, un Jerez o un Marsala. ¿Ok? El flan, digamos que puede ser de vainilla, otros le ponen algunas frutas, blancos con mucho cuerpo, en tanto mayor el grado de dulzor de sus ingredientes, mayor el dulzor del vino. ¿Listo?
Vamos a hacer nuestro ejercicio y luego vamos a hablar algo de algunos alimentos difíciles ¿de qué? Ah, no, abrámoslos acá y luego vamos a la cata. Alimentos de difícil combinación. En general decimos que los alimentos de difícil combinación son alimentos que no es fácil conseguirles un maridaje. Sin embargo, con algunas preparaciones, esto se vuelve fácil. ¿Listo? Entonces, la comida, esas son las interacciones que yo les mostraba a ustedes la vez pasada también. Entonces vemos, las líneas verdes pronunciadas son las líneas que tienen efecto directo, que combinan o que contrastan. Y las que están punteadas son las que están punteadas en verde, son las que levemente, según la preparación, podrían funcionar. Y las punteadas en rojo, ¿sí? Básicamente son las que técnicamente no combinan y realmente por contraste podríamos hacerlas, pero obviamente con mucha preparación. Y es picante ácido, ácido amargo, picante amargo. ¿Ok? La demás, pues es muy fácil de entender el jueguito de las flechas. La comida cambia de percepción sensorial con el vino, ¿sí? Y el vino con el alimento, obviamente. Cuando hay un maridaje agradable, pues en boca van a estallar y simplemente nos van a generar sensaciones agradables. Cuando no, pues nos van a generar sensaciones con aristas. O predomina el dulce o predomina la sal, el vino se pierde, ¿sí? O se genera un nuevo sabor que generalmente será el amargo, que nos va a generar como no gusto en la boca. Las interacciones complejas, entonces, el dulce, recuerden, equilibra la acidez, modera lo amargo y lo salado. Se potencia con el calor y disminuye con el frío. ¿Ok? Y disminuye con el frío. El ácido realza todos los demás sabores, se potencia con el calor, disminuye también con el frío. La temperatura alta potencia alcohol, potencia acidez y potencia dulzor. Baja potencia lo amargo. Los sabores salados refuerzan astringencia y amargos, realzan sabores de dulce y se disminuyen con el frío. El amargo acentúa la acidez y el dulzor, se modera bastante con las harinas, ¿sí? Al igual que el picante, por ejemplo, si uno se pica, no debe intentar tomar agua porque se va a picar más, debe tomar leche o comerse un trozo de pan. Se potencia con el frío y con otro amargo, que fue lo que nos pasó a muchos con la rúgula cuando tuvimos tintos amargos con mucha madera. ¿Vieron? Amargo, amargo, y lo que hace es como doble amargo. El chocolate. El chocolate es un tipo de maridaje que aparece con el tiempo y que viene poniéndose muy de moda, más con todo este tema de tener maestros chocolateros. Y básicamente lo que le aporta al paladar es, al paladar el chocolate es tanicidad, amargura, grasosidad, sabores empalagosos y o terrosos, ¿ok? Cuanto mayor es la cantidad de cacao que tiene el chocolate, más difícil es el maridaje. ¿Por qué? Porque entre más sabor de cacao hay, entre más cacao tiene, hay más amargor, hay más astringencia. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un chocolate 30% cacao, 70% chocolate dulce, tenemos un equilibrio diferente. ¿Sí? Cuando tenemos un chocolate de solo dulce, 100% dulce, como una chocolatina normal, también es difícil de maridar porque ya tienes un exceso dulce y ahí, pues, ahí te vas a la fija con un vino de cosecha tardía. Seguramente es el que te va a quedar muy bien. La combinación entre un vino tinto seco puede barrer la dulzura o untuosidad del chocolate, ¿sí? Dejando una sensación áspera y de amargo. Pero un vino de notas amargas con un chocolate amargo, espectacular. Es decir, un chocolate al 85% con un Cabernet Sauvignon, wow, una delicia.
un chocolate al 70% con caramelo salado y un Malbec, wow, una cosa de locos. Los espárragos y las alcachofas, más que en preparación, en seco, digamos, son un poco más difíciles. Y en seco, aunque ninguna de las dos se come cruda, pero hay algunas que solamente se comen hervidas, ¿sí? Y ahí sus aromas peracínicos o de metal, digámoslo así, son muy, muy fuertes y muy presentes. Entonces, si nosotros el vino que vayamos a probar, pues digamos que va a depender más de la preparación que tengamos. Si tenemos estas alcachofas a la parrilla, si tenemos alcachofas al ajillo, todas estas cosas, ahí tenemos que pensar en la preparación más que en el producto. Para acompañar esos alimentos se pueden intentar vinos frutales de alta intensidad aromática. Un Sauvignon Blanco muy aromático, un Torrontés, un Riesling o un joven fresco bien afrutado. Será lo que posiblemente nos va a ir bien. Las vinagretas y cítricos también son complicadas, pero recordemos que siempre las vamos a encontrar con vegetales, ¿sí? Con verduras. Entonces, esa combinación es la que nos va a ayudar. La comida picante, digamos que es un poco compleja de maridar en sí, porque el picante es una sensación, entonces el picante no sabe igual para muchos vinos. Pero digamos que una regla en general, cuando vamos a comer comida tailandesa, comida mexicana, que es levemente picante, ¿sí? Hay que buscar frescos aromáticos de mucha acidez, jóvenes, un Sauvignon Blanc, un Torrontés o un Riesling, o irnos hacia un Gewürztraminer, que va a ser muy estructurado, muy potente y enriquecido de automático. Las comidas ahumadas, que en su mayoría son carnes o arroces, también son complejas porque lo que necesitamos en sí, el ahumado ya es un sabor o una sensación o un descriptor de sabor que va a estar pesado y nos va a inundar la boca. Entonces, necesitamos vinos de la misma estructura, de la misma potencia. No necesariamente con ahumado, pero vinos que su carácter le dé como la misma redondez. Allí nos aconsejan hablar de vinos rosados o blancos de alta calidad, es decir, rosados o blancos con cuerpo, con mucho cuerpo. Y también algunos vinos de larga crianza podían quedar muy bien, dependiendo la uva, dependiendo el tipo de madera. Porque si a un asado ahumado le ponemos un vino de 12 meses de paso por madera, nueva, roble americano, pucha, vamos a tener como una chaqueta de cuero en la boca, ¿sí? Entonces, ahí hay que pensar en resaltar y hay que ser muy astutos al momento de maridar. La cebolla y el ajo, que a mí siempre me parece súper interesante, la cebolla y el ajo como alimento crudo, ¿sí? Es muy difícil de maridar, porque es picante, porque es sulfuroso, porque es alto en acidez, porque son piracínicos, el ajo te corta todo, pero la gran mayoría de preparaciones en salsas y envases tienen cebolla y tienen ajo. Entonces, en la salsa es donde va muy bien. Allí se aconsejan blancos suaves y secos como el Chenin Blanc, un Chardonnay de paso con roble, ¿sí? Que funcionan muy bien con platos que tienen salsas de cebollas o puerros, ¿sí? O con huevos que tienen alguno de estos elementos. Los blancos más cítricos y elevados de acidez, como un Chablis, como un Albariño, como un Sauvignon Blanc, son buenos para el ajo o la cebolla o el cebollín que se sirven en ensaladas. Generalmente la cebolla de ensalada ya ha sido desangrada, ¿sí? O al combinarse con otros vegetales, digamos que cambia su sabor. Las hojas verdes como el kale, como las acelgas, como las espinacas en sí, obviamente son complejas de maridar, pero lo que le da al maridaje y lo que le va a dar como el quick del asunto, digamos que es la vinagreta o los alimentos o las vegetales con las que se mezclen. Por eso es tan irresponsable en una nota de cata, que ustedes leerán en muchos vinos, perfecta para ensaladas, ¿no? No es perfecta para ensaladas. Porque tú le pones a una ensalada de manzanas y lechugas, le pones un chardonnay y vas a romper con todo. Pero si le pones un Sauvignon Blanc, la acidez de la manzana va a ayudar a resaltar. ¿Me hago entender? Entonces, hay que saber qué tipo de hoja verde tenemos y como un poquito de
de esos aromas o sabores que vamos a tener, saber qué vinagreta vamos a utilizar, los otros componentes e intentar maridar desde los otros componentes y no desde las ensaladas verdes. El huevo. Se dice que es de los ingredientes más difíciles de combinar con el vino. Sin embargo, los espumosos hechos a base de Chardonnay, como los Blanc de Blancs, son perfectos, pero también depende de la preparación del huevo. Entonces, los vinos blancos secos, suaves, como el Chardonnay, que tiene paso por madera, el Pinot Blanc, el Chenin Blanc, son secos y acompañan muy bien cualquier tipo de tortilla o fritata que tenga huevos, ¿ok? O huevos con una salsa de queso. Un vino con cuerpo le va a ir mucho mejor. Entonces, si yo tengo un huevo que me da mejor, un Sauvignon Blanc o un Chardonnay, toda la vida. Un Torrontés me va a ir mucho mejor, ¿ok? Entonces, eso es importante. Pero si yo tengo una carbonara que preparo a base de huevo, y no me gusta el vino blanco porque me da agrieras, pues quizá un tinto joven, como hablábamos la vez pasada, un merlot joven, podría ser la combinación perfecta, así tengas queso, así tengas grasa y así tengas la yema del huevo. Ahora sí, vinos de cosecha tardía. Entonces, son vinos que se consideran especiales. Estas son las copitas de los jereces, las que ves ahí, Lucas, en la presentación. ¿Listo? Agrupan diversos estilos de vino, secos o dulces, con fermentación completa o parcial, con o sin agregado de alcohol, con crianza biológica o oxidativa, como el jerez, con alta o media graduación alcohólica, entre otros. Además suelen tener características que los distinguen. Gran calidad, obtenidos por uvas muy selectas y variedades específicas. Casi nunca vamos a encontrar un hybrid de Chardonnay, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Chardonnay es de maduración temprana, no resiste las heladas. El Sauvignon Blanc, la Fourmide, sí es una uva buena para esas explicaciones. Se cultivan y se elaboran en zonas determinadas y la gran mayoría bajo dominaciones de origen estrictas. Su graduación alcohólica va entre los 13 y los 24 grados. Entonces, generalmente un vino late harvest no lo podemos calificar en los vinos tranquilos. Los vinos tranquilos van hasta 13 o 14 y la gran mayoría deberían ir arriba. Entonces, cuando tenemos un late harvest de 11, dice uno, ¿qué pasó aquí? Digamos que es lo que hay que pensar, bueno, pero depende de la técnica de la elaboración. En su elaboración se aplican operaciones complejas, tratamientos especiales, sobre uvas frescas, sobre mostos o sobre los vinos ya elaborados. O en el caso de los late harvest, vinos que se recogen después de la cosecha. La uva se somete a una sobremaduración natural o artificial y acumula una mayor cantidad de azúcar. El resultado es un aumento de alcohol, ¿ok? Y obviamente azúcar residual. Así se obtienen vinos dulces, semidulces, secos o con gran riqueza alcohólica. Cosecha tardía, ice wine, citroextracción, botrytis, pacificación, dependiendo del lugar y dependiendo de la técnica, pues la llamarán diferente. En las operaciones del vino está el encabezado, el fortificado, durante o después de la fermentación. Cuando se interrumpe lo que les decía, se agrega alcohol vínico, la crianza biológica y oxidativa, que es la de velo y la de sin velo, y los encabezados fortificados al inicio de la fermentación, que se interrumpan y se les agrega alcohol vínico. Los cosecha tardía, básicamente, son racimos madurados en la planta hasta varias semanas después de su punto óptimo de maduración, entre 15 días, 2 y 3 meses, dependiendo de las heladas. La uva se deshidrata de forma natural o se pacifica para acumular azúcares. Es decir, que un late harvest es lo mismo que un vino pacificado. ¿Ok? Y en primera etapa es lo mismo que un botrytis. Lo que pasa es que el botrytis la dejan más y ya empiezan a cuidar mucho su azúcar. Por eso son más caros. Durante la vinificación se transforma una parte del azúcar en alcohol, se interrumpe la fermentación, bajan temperaturas para conservar el azúcar residual. En general, se hacen vinos dulces en climas muy fríos, donde la maduración es difícil y se lleva a cabo una práctica para lograr un contenido de alcohol en los vinos secos. La alta concentración de azúcar no permite que las levaduras se consuman en su totalidad durante la fermentación alcohólica,
queda entonces un remanente que da la tipicidad, que es lo que da ese carácter dulce de la uva, ¿ok? Suelen usarse uvas blancas, aunque también hay tintas, pero digamos que predomina el uso de las blancas en estos vinos late harvest o con botrytis. El grado de madurez de la fruta no solo incide en los aromas que nosotros vamos a tener, ¿sí? Sino que se va a ir como la tipicidad de la uva, pero vamos a tener más aromas cítricos, más aromas pasas, frutos secos, miel, una miel cocida, ¿listo? Un descenso de la acidez, obviamente, y un aumento del grado alcohólico. Vinos con gran potencial de guarda, es decir, lo puedo tener ahí 2 años y seguramente va a estar bueno. No van a crecer como crece el vino tranquilo, porque en el exceso de azúcar ya no hay levaduras que puedan seguir viviendo, ¿ok? Pero dura, que es lo importante, dura, es lo que hay que entender. Son más densos, de colores más intensos, más hacia los ámbar. La sal es el contrapeso ideal para el azúcar y los postres, pues son, digamos que el acompañamiento perfecto. Vamos entonces a intentar hacer nuestra nota de cata. ¿Listo? Vista, nariz y boca. Ahí sí va ya cada uno. ¿Qué dulces tienen? Leo, ¿tú qué dulces tienes? Yo tengo un alfajorcito de dulce de leche y chocolate Ok, y las gomitas con azúcar, que son de gelatina y azúcar. listo. ¿Y el queso? Queso sardo, bien Ah, salado. sí te quedó queso, sí te quedó queso, listo. Sí, Bien. lo que no quedaron fueron muchas gomitas. Un vicio. Fernanda, ¿tú qué tienes para maridar? Tengo un alfajor que hace mi Ok. hermana, que es riquísimo. Tengo Ferrero Rocher, que es uno de los postres que más me gusta. Y tengo quesito cremoso bien saladito. Ok, perfecto. Bien. Ya pasó el chivo de los alfajores de la hermana. Obvio, obvio. Bueno, y tiene 11,6 de grado de alcohol, este que tengo Sí, yo. nos va a pasar aquí lo mismo que nos pasó con el Ujú. vino naranja. ¿Sí? Creo que sí, Después por de lo que estoy escuchar mis escuchando, comentarios, nada que ver. sí, es eso. Lucas, ¿tú qué tienes? Yo tengo, bueno, lo tengo en el platito acá, sí. Es dulce de batata, un alfajor que tiene una cobertura de chocolate semi amargo y queso mozzarella. Listo, bien. Cintia, ¿tú qué tienes? Yo tengo una mezcla, no sé con qué combinarlo, porque tengo bombones de Quaker, que tienen Ok, Quaker dulce de leche y coco, alfajor de los comercializados, digamos, bonobón, caramelos, no sé con qué. ok. ¿Y qué queso tienes? Y queso, el queso azul. Listo, bien, listo. Daniela, ¿tú qué tienes? Oh, hola, Ale. Yo tengo, bueno, queso cremoso salado, ¿sí? Me pareció que era el más acorde. Un dulce de batata con chocolate, no sé si lo ubicas. Sí, sí. Y en vez de alfajor, compré una tita que tiene, para probar porque tiene chocolate y en vez de dulce de leche tiene limón. Ok, bueno, todo es O sea, válido. ¿Y queso qué tienes? es queso cremoso, no sé si será tipo cuartirolo, no sé exactamente, pero es un queso cremoso salado. Queso cremoso salado, listo. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, vamos a hacer nuestras notas de cata. Vista, nariz y boca, cómo lo sentimos. Y luego hacemos la armonización. ¿Listo? Entonces, aquí en el orden que los veo. Leo, cuéntanos. ¿Cómo está tu vino en vista? Bueno, en ¿Dice qué vista uvas son? no dice Cuba. No, no dice, miré la etiqueta, inclusive lo estuve chusmeando un poco, pero no bajé la ficha técnica. No hice tiempo. Ok, no dice uvas. Perfecto. No. Es casi transparente, muy poquito color amarillento, limpio, brillante en lo que hace a vista. En lo que hace a nariz, yo no reconozco prácticamente ningún descriptor, digamos. Muy suavecito el aroma. ¿Suavecito? Sí, suavecito. Ok.
algo de mieles, algo de exceso de azúcar, algo de aromas como si fuesen unas nueces, no, unas nueces no, como unos hongos, como una miel cocida, como un caramelo quemado. No, eso no. El aroma que yo siento así, que percibo muy suavemente, es como un aroma a una miel, pero muy suavecita. Después, como dije antes, no tiene un aroma muy definido, muy a primera nariz es muy suavecito el aroma. Y en boca, bueno, dulce, corto. ¿Qué tipo de dulce, Luke? ¿Qué tipo de dulce, Leo? ¿Un dulce mieloso? ¿Un dulce Sí, azucaroso? un dulce mieloso. Mieloso, ok. ¿Miel cocida o miel fresca? Miel fresca. Listo. Ya te digo que veo. Pero listo, sigue. Alcohol casi nada. Muy ¿Cuánto dice la etiqueta que tiene? 11,6. Ok, listo. Y en Pero boca, no, obviamente, no sientes el alcohol. no lo siento y el sabor tampoco es cortito. O sea, una vez que uno lo prueba, a los poquitos segundos ya no es como que no hubiese tomado nada. Ok, listo. Bueno, lo veo, lo vaticino con las características del vino. Aquí nos va a pasar seguro muy parecido a lo que nos pasó con los naranjas. Claro, ¿Listo? Bueno, gracias, Leonardo. por favor. Ahora vamos a hacer el ejercicio de cata, así que no te comas los dulcecitos, ya vamos a hacer el ejercicio de maridaje. Tengo repuesto. Listo. Daniela, cuéntanos la cata de tu vino. ¿Qué tienes entonces? Acá está. Bueno, mira, yo traje este vino de acá del Valle de Cafayate, de la bodega Nani. Es un torrontés tardío. Pensé que iba a ser más dulce, pero está bastante, bastante bien. Este vino tiene 13,3% de alcohol y no es tan dulce. Es como que sería como un semiseco, no sé cómo llamarlo. Bueno, en vista es limpio, brillante, es un amarillo. Tiene mucho aroma a miel, a flores blancas, le siento. Hay unos aromas que los conozco, pero no los termino de definir. Y en boca es suave, es un vino bien armónico y es medio dulce, tiene como un poquito de sabor a miel, un dejo a miel tiene, sí. Ok, listo. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene su vino en presentación de 500 ml? No. ¿Todos lo tienen en 700? 750. Todos 750. Listo. 750, sí. Listo. Entonces ahí ya tenemos la primera. Todos los vinos dulces, Late Harvest, Botrytis, Ice Wine, vinos de Madeira, excepto los Oportos y los de Jerez por ser fortificados, pero los vinos dulces que son de Botrytis o que son de pacificación vienen en botellas de 500 o de 375. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hacer una botella de 750 es extremadamente caro y para lo poco que se debe tomar, siempre vendrán en botellas pequeñas. Ya con eso se dan una idea de lo que está pasando en los vinos Late Harvest y en los vinos dulces que tienen ustedes allí. ¿Ok? Listo. Entonces, sigamos. Gracias, Daniela, gracias. Fernanda, ¿tú qué tienes? Bueno, a ver, en vista es súper brillante, transparente, es como un ámbar bastante clarito. En nariz, apenas lo abrí, siempre te digo que me gusta cuando apenas lo abro, fue bastante invasivo el aroma, fue bastante intenso, se siente mucho a fruta, azúcar, no miel, o sea, es algo muy azucarado.
Es más, O sea, me dio la azúcar como sensación... azúcar cocida, como caramelo. Claro, sí, algo más a eso, más que a miel. Y cuando lo llevo a boca me hace acordar a cuando preparo las frutillas y les pongo azúcar encima, que están maduras y les pongo azúcar, me hace sentir eso en la boca, esa sensación de fruta dulce, bastante intenso. Ok. Largo, corto, envolvente. Corto, acidez baja, es algo envolvente, sí, no, es bastante armonioso, digamos, más allá de lo dulce que es. Ok, listo. Bien, Fernanda, gracias. A vos. Lucas, cuéntanos. Ahí estoy. Vale, te muestro la botella. A ver si se... Acá. A ver. Ok, No se ve mucho ahí. Bueno. sí. Bueno, como te decía, añade 2024 y es un blend de blancos de Moscatel de Alejandría y Torrontés. Lo que tiene este vino, que estuve averiguando mientras estábamos acá en la clase, tiene un valor residual de más o menos de 34 gramos de azúcar por botella. Para mí se me hace que es dulce, muy dulce. Sí, ¿qué te dice tu paladar? No, sí que es muy dulce, demasiado para mi gusto. ¿Y ese dulce es un dulce equilibrado, un dulce elegante, No, miel o exceso de azúcar? no, está equilibrado, pero lo tiro más para el caramelo, no tanto para la miel. Ok, bien. Después, bueno, lo que es en vista, es muy brillante, muy clarito. Tiene hasta destellos dorados, te diré, poniéndole una servilleta por detrás. Serían como los reflejos. Después en nariz, es muy limpio, tiene una intensidad de aroma de medio a ligero. Y lo que predomina para mí es el aroma a melón y durazno, le siento yo, pero más a durazno. Ok, Y bueno, y con respecto a la boca, como te decía, es dulce, tiene una acidez equilibrada, volumen de alcohol no se siente, un volumen bajo, y lágrimas tiene, pero muy leves. Apenitas, bajan muy rápido, digo. No quedan. ok. Bajan. Y tiene un final largo, y eso me llamó la atención. Y por otro lado, a mí me deja la sensación, si bien tiene una acidez equilibrada, pero a mí me deja la sensación de salivar y como ganas de tomar agua. Ok. Claro, es exceso de azúcar. O sea, tiene algo de Sí. acidez y... ok. Sí, para mí es eso, exceso de azúcar. Bien. Cintia. Bueno, a mí me pasó, bueno, con el tema de la fase visual, lo veo limpio, lo veo brillante y lo veo como un doradito, ¿bien? Pero como dorado clarito. Los ribetes están más oscuros. ¿Eso quiere decir que está como en evolución? Pues es que tiene Me llama azúcar. la atención que no diga el año de la cosecha. Eso me llama la atención. ¿Es, es de Lo que ese yo estoy estilo viendo o es que no? ustedes tienen vinos dulces naturales embotellados como Late Harvest. ¿Sí? Es lo que veo en el común del mercado. Bien, Un Late Harvest es de color ámbar. Es amarillo bien, pajizo intenso. bien. ¿Sí? Sí, yo por Sus parte, o ribetes, sea, cuando le pongo sus el papel ribetes es son como o más doradito. oscuros o son del mismo color del vino. ¿Sí? Bien, Es decir, miren que ustedes casi todos en vista han descrito un vino ¿qué? Un vino blanco tranquilo. Un vino normal. O sea, no sí. estamos hablando, y en cuerpo deberían tener mucho cuerpo, mucho volumen, ¿sí? No, Porque deberían ser densos al tener ese exceso de azúcar dada por la uva que se va a reflejar en un grado de alcohol un poco más alto. Pero si yo tengo 11, sí. Igual, como que sentí como efervescencia en un punto. No sé por qué, porque me dio como esa el primero que tomo fue como efervescente. No, no sé por qué entonces, vendrá. Cintia, una efervescencia
O cuando lo respiraste sentiste un poco de burbujita en la punta de la lengua. O sea, así como burbujita, apenita, sentí. No estoy acostumbrada a estos vinos, pero sentí como esa burbujita. Podrían ser dos cosas. Esa burbujita puede ser el vino cayendo, Bien, entrando a defecto, pero claro, él no se va a oxidar, él no te va a oler a lo que vale un vino seco o un vino tranquilo, normal, por el exceso de azúcar. Pero como claro, aquí seguramente tenemos un exceso de azúcar no dado por la uva, sino un azúcar puesto, pues el vino no se te va a oxidar por la presencia de azúcares, pero quizá ya empieza a tener defecto en boca, porque si la efervescencia o las notas de aguja en un vino tranquilo, fresco, blanco del año es normal. ¿Mm? bien, Pero en un vino bien, de este bien. tipo, no. Entonces, o es un vino mal hecho. No, o sea, fue como el primer ataque, o sea, la primera vez que lo tomé, después fue como que fue menos, pero me llamó como la Claro, atención claro, esa porque la tu lengua se sensación. duerme y ya no la siente. Claro, 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 eso es normal, sí. Bien. Después, bueno, lo sentí dulce. El tema del alcohol lo sentí medio, no lo sentí tan bajo. El cuerpo, bueno, ligero. No anoto porque me olvido, si no. Y la persistencia yo la sentí como media. A mí me quedaron más de 5 segundos como en boca esa sensación. Bien. Okay. El tema de la olfativa me pasa de que sí siento como algo más frutal, que no sé si puedo decirle tipo manzanas, esa cosa, pero no podría identificarlo todavía al momento. Ok, bueno, Y pues eso lo vamos a ir aprendiendo cuando hablemos sí, de sí, los varietales. bien, sí. Y bueno, eso. Listo. Entonces, está muy chévere el ejercicio como cata, pero realmente en términos de, nos pasó lo mismo que con los orange wine. ¿Sí? Teníamos, veo en general que es un tema del mercado de los vinos. Todos tienen vinos argentinos, todos cuando fueron a comprar, seguramente todos los de Harvest eran argentinos. Entonces, creo que es el común denominador de la tendencia de su mercado. ¿Ok? Si algún día viajan, algún día alguien de fuera les puede traer, pues que él dice que les pudiera llevar un buen late harvest. ¿Sí? Norton Vale. tiene unos chéveres. Dime. No, yo como comercializador de vinos te digo que vinos blancos en los últimos 3 años aproximadamente se incrementó muchísimo el volumen de venta junto con vinos dulces. Pero dentro de los vinos dulces tenemos segmentado un público muy específico que es gente que no consume vinos, que lo toman como vino de entrada al mundo del vino, y muchas mujeres. Ok, entonces es un vino dulce que no es una cosecha tardía, que no es un late harvest. ¿Por qué? Una cosecha tardía, un late harvest, es para tomadores de vino. Por eso cuando nosotros aprendemos de vino, los últimos vinos que vemos son los de cosecha tardía. ¿Por qué? Porque ya tienes que tener el conocimiento de los otros. Porque si no tienes el conocimiento, vas a buscar un vino dulce, voy a decirlo de esta manera, un vino dulce ordinario para que sea un vino piscinero, para que sea un vino fácil de. Pero Exactamente. entonces, claro, dense en cuenta cómo se desdibuja y a veces por eso, para los países latinos, entrar a mercados internacionales se les complica. No hay con qué. Y cuando tú llegas como viñedo, solo a punta de Malbec, a un francés no le importa eso, por muy bueno que sea Malbec argentino. ¿Sí? ¿Qué más tienes para ofrecer? Yo quiero en mi góndola tener toda una gama de, ¿sí? Pero de entrada en un mercado internacional, tú me dices que me vas a dar un late harvest en botella de 750 y yo te voy a decir, mira, ni lo pruebo. Ya, ni lo pruebo. No, ni lo pruebo. O sea, no vas a tener que ofrecerme de late harvest una botella de 750. O sea, costaría esa botella $200. ¿Sí? Porque en general los ice wine, los vinos de botritis, los de harvest buenos en el mundo están de los $25, $50 hacia arriba. Entre 25 y 50, una gama baja y de 50 para arriba. Un ice wine canadiense, un ice wine alemán, no baja de 45 euros. ¿Sí? Eso Entonces, acá directamente ni se consiguen, los ice wine, ni hay. entiendo que, claro, el factor económico de lo que pasa en Argentina es, pero digamos que también es importante ustedes como profesionales ver que algo pasa, ¿sí?
porque, y tú lo acabas de decir, Lucas, tú eres nuestro referente en el término de comercialización. Y pues mira, vino dulce para los que no toman, claro, ahí está la calidad de los vinos que ustedes tienen hoy. Y seguro, son vinos que a mí como experta, porque siempre aprendemos, pero digamos que en mi labor de calificar vinos, no sé, en una feria soy jurado de, pues es un vino que va a salir súper mal calificado. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a hacer el siguiente ejercicio. Ya todos describieron su vino. Nos van a pasar cosas raras en boca y tal vez no nos va a pasar lo que normalmente nos debería pasar con un late harvest, pero vamos a hacer el ejercicio porque finalmente ustedes se desenvuelven en este mercado y hay que aprenderlo desde este mercado. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con los platos del martes. Vamos a hacer nuestra tarea. Ya tomaron el vino, ya lo conocieron. Vamos a morder y en la boca con el sólido tomamos un poquito. ¿Ok? Vamos a describir si combina, si no combina y qué pasó con nuestras percepciones gustativas y si cambia o no cambia el final del vino. ¿Listo? Entonces, los dejo ahí concentraditos haciendo ese ejercicio y ya en 5 minutos volvemos. ¿Listos? ¿Dudas? ¿Inquietudes o claro? ¿Claro? Listo. Está claro, está claro. Listo.
¿Listo, chicos? ¿O más tiempo? De mi parte ya está. Yo ya estoy. Listo. Bueno. Entonces, ya vamos a ver cómo nos fue. Yo podría adivinar qué pasó en cada uno con los platos que tenía, pero bueno, ustedes me lo van a contar. Cintia, ¿cómo te fue? Bueno, mira, a mí me pasó que los tres dulces que agarré, ninguno me combinó. Sentí que ninguno. Tienen dulce de leche, tienen Quaker. Acabo igual de probar una nuez mezclado con el vino y ya es distinta la cuestión. Sentí otra cosa, sentí más armónico. Me daba como acidez y amargor en la boca. Me quedaba como raro. Ok, claro. Creo que si hubiésemos hecho este ejercicio con vinos blancos, nos hubiese ido igual. Ah, ok. Porque lo que tenemos es vinos blancos con azúcar. Bien. No realmente un late harvest. Porque lo que les digo, entrado un late harvest se ha dañado mucha uva con el frío, tienes menos uva y la uva está más concentrada, más azucarada, es más oscura. Pero todas las descripciones que ustedes me dieron fueron de dulce natural, que ahora le ponen el harvest como el rosado, al naranja ponerle rosada. ¿Cómo te fue con el queso? Ah, y el queso no lo probé. Bueno, ahí pruebo con el queso. Pensé que era la parte dulce. Claro, con el late harvest te iba a dar un contraste y te iba a equilibrar divino. Vamos a ver con este, a ver si en sí el azúcar le da. No, perdón. Dale, Dale, Cintia, lo pruebo. Dale, dale. Lucas, ¿cómo te fue? Vale, bueno, con dulce batata yo tenía, para mí no rotundo, porque quedó todo muy dulce. Si bien yo tomando el vino solo me daba ganas de tomar agua, con esto más ganas de tomar agua. Sí, claro, como diabético. Claro, exactamente. Después con el queso, perfecto. Me neutralizó el dulce al toque. Es más, una combinación medio peligrosa porque queso con este vino, te bajas la botella en un ratito y no te das cuenta. Pero O sea, neutralizándole el sabor al tanto dulce. esa te gustó. Es así. Y después con el alfajor, lo que me pasó que potenció el chocolate semi amargo. O Lo sea, sentí, predominó sentiste más, más amargo el chocolate. sí, y bajó un poco la intensidad del dulzor del vino. Ok. ¿Y el queso? Y el queso sí, el que iba como... Ah, sí, el queso ya nos dijiste que sí. La que nos falta el queso es Cintia. Listo, bien. Algo parecido, pero mira, con el queso, el descriptor correcto cuando tienes un late harvest no es contrarrestar, Ah, es mira. contrastar. ¿Sí? Que es la diferencia, digamos que en términos de nota de cata. Contrarrestar es sinónimo de algún defecto en las dos. Contrastar es un buen dulce con una buena sal, o sea, dos cosas que son completamente diferentes y explotan en el maridaje. Contrarrestar es, claro, como esta vaina está tan dulce, meterle jalecita, me bajaste dulce. Entonces, muy bien la palabra que utilizaste, porque en cata, contrarrestar es apagar un defecto, disimular un defecto del otro producto. ¿Listo? Mientras que contrastar o resaltar es un calificativo que denota otra cosa. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, perfecto. Listo. Bien, Lucas, gracias. Leo, ¿a ti cómo te fue? Bueno, yo empecé como ya venía comiendo las gomitas dulces, seguí con las gomitas dulces. Eh, para mí combina, lo que sí me resaltó mucho más lo dulce con el vino, ¿no? Es como que si las gomitas son con azúcar, ya son dulces, con el vino lo sentí mucho más dulce. Pero no me desagradó, ¿eh? Pero porque a mí me gusta lo dulce quizás. Con Ok. el alfajor me pasó lo mismo que a Lucas, me resaltó el sabor amargo del chocolate. Me pareció que combinaba, no me disgustó para nada.
Y con el queso sentí como que me realzó mucho el sabor, como un sabor ácido. Pero también me gustó, no me desagradó. Me gustó con los tres, no encontré, digamos, algo que me desagradara como hicimos en la cata del martes. Ok, bueno, chévere. Tu vino no nos decía qué uva era ni nada. Bueno, ok. Yo busqué recién, lo busqué por internet, dice uvas Chardonnay. Imagínense. Un late harvest, escuchen esto, ¿no? Un late harvest de Chardonnay. Cuando el Chardonnay es una uva de maduración temprana. ¿Qué se recoge primero en un viñedo? ¿Una Chardonnay o un Sauvignon Blanc? Un Chardonnay. ¿Sí? Entonces, entre las características que tienes de la uva Chardonnay es maduración temprana, se expresa bien en la barrica, no resistente a la botritis, ¿sí? No resistente a la botritis, no apta para vinos de cosecha tardía, ¿ok? Es como la esencia de la Chardonnay, ¿listo? Entonces imagínense estos magos, magazos, hacer un late harvest de una uva Chardonnay. Es decir, ustedes tienen la vendimia en febrero, ¿no? Sí. Entonces, una uva de cosecha temprana es la que están recolectando a finales de febrero. A mediados de marzo, las de mayor maduración en términos de blancos. Y desde principios de marzo y durante todo marzo la recolección de los tintos, dependiendo la uva, ¿cierto? Debería ser el orden. Esto quiere decir que este es un Chardonnay que han recogido en abril o en mayo, para que sea cosecha tardía, lo cual quiere decir que las heladas que han entrado ya para mayo, técnicamente, según la teoría mundial del Chardonnay, no se dan. Entonces, ahí les dejo eso. Listo, Leo. Chévere ejercicio, bien. Daniela, ¿cómo te fue a ti? Ale, bueno, te cuento. Recién hice un ejercicio probando el queso cremoso, que es un poco salado, no es tan salado. Lo que me pasó es que no es desagradable, pero es como que este vino particularmente me parece que no es como el de los chicos, es como que no es, si bien es tardío, no es tan dulce. Entonces es como, no sé qué tal. Y me dio la sensación ¿Qué de que con uvas? el... ¿Te dice qué uvas? Sí, es una uva torrontés de acá del Valle de Cafayate. O sea, es intenso. Ese es un dulce natural. ¿Ah, sí? Vos dices Sí, tardío. sí. Bien. Pero no sale el grado de azúcar. Estaba viendo si lo encontraba. Lo que me pasa es que al no ser tan dulce, me da la misma sensación como quizás si fuese un blanco que no fuese tan dulce, como que amarga el final en boca de estos quesos. No sé por qué. Porque la sensación que Claro. me queda al final es amargo, 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 amargo. Y me pasa parecido con el dulce de batata con chocolate, pero con las galletitas, con este tipo de alfajorcito que tiene chocolate y limón, maridó perfecto, o sea, es una cosa increíble, digamos. No se sintió el amargor, como que fue todo, como que se suavizó todos los sabores, digamos. O sea, ese amargor final no lo sentí. Claro, porque tienes el limón, que el limón fue el que le dio esa combinación con ese vino blanco, que finalmente lo dice la etiqueta, pero no es un vino dulce. Un vino de Bien. cosecha tardía, un harvest, debe ser dulce. Ujú. Bien dulce, bien, bien, bien dulce tiene que ser. Claro, te tiene que saber un dulce complejo. Entonces, por eso yo les preguntaba, ¿miel o tal cosa? Sí, ¿Caramelo claro. o azúcar? Miel quemada, que es lo que hace la gran diferencia en el escritor de sabores, de un vino dulce por la uva, porque recuerden que nosotros definimos la entrada en boca en dulce, seco, semiseco, casi seco, ¿sí? Que nada tiene que ver con el dulce de un late harvest o de un vino de botrytis, que es un vino en sí de cosecha tardía. Perfecto. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre Al vino late harvest tú no le calificas la entrada, porque obviamente Ujú, es un vino dulce. A un oporto tú no le calificas la entrada. No te va a claro, hacer dulce, seco, semiseco. No, pues dulce. No le claro. calificas la entrada. Calificas los descriptores aromáticos y calificas las aristas o la redondez del dulce en el comportamiento del vino. O sea que ¿Sí? este sería, para tu criterio, un dulce natural, Para mi entonces, no criterio es un sería, dulce natural. claro. Sí.
Sí, Bien, sí, sí. perfecto. Bárbaro, gracias, Ale. Y poner en la etiqueta Late Harvest, y es lo que les digo, el tema de a veces las no denominaciones de origen, Ah, mira, en lo de Leo, o sea, ¿cómo haces un Late Harvest de Chardonnay? Sí, claro, tremendo. ¿sí? Mira, Ale, te quería mostrar antes de que termine, que me regalaron esto que es súper chiquitito, pero es un vino de las cataratas del Niágara, me las trajeron. Es un vino que se hace con uvas congeladas, un Un ice ice wine. wine, se llama Y no lo ice wine. probé todavía, pero me imagino que debe ser súper dulce también. Pero lo pones un poquito en la nevera y cuando Sí, tengas la oportunidad de probarlo te vas a dar cuenta de la definición y la descripción de azúcar de un ice wine. sí. ¿Cuántos grados de azúcar tiene ese ice wine? ¿Cuántos grados de alcohol, perdóname? Dice 10% alcohol por volumen, ¿sí? Ok, pero ellos son 100% uva congelada. Entonces son todos propios de, pero vas a entender, vas a ver el sabor. O sea, cuando lo tomes, vas a Sí, decir, no, pues ya, lo entendí todo. bien, perfecto. ¿Sí? Te vas a dar cuenta. Claro, tienes un vino de hielo. ¿Por qué se llaman vino de hielo? Porque, digamos que ellos no le dicen botritis, pero le dicen ice wine. Eso lo utilizan mucho en Canadá y en Alemania. Y es un vino que pasa, que como has pasado las heladas, el vino se ha helado, se ha botrificado, se ha pacificado la uva y hacen con ese vino. Entonces son vinos Claro, sí, sí, sí. que, claro, como es Canadá, es muy frío. Entonces, por eso los 10 grados. Digamos que un late harvest Chile, Argentina, debería estar un poco más arriba porque ustedes no tienen ese tipo de heladas ni ese clima que tiene Canadá. No, para nada. Claro, incluso vi que en algunos lugares como que hacen la vendimia con las uvas congeladas, o sea, las pasan enteras para que no se rompan. Eso es Con, todo. con, con- Entonces, por eso les digo, todo eso es caro. Claro, Los vinos que claro. ustedes trajeron son de qué precio. El que yo traje de bodegas Nani, pasa que me pongo por ahí en selectiva, porque había unos vinos de 4.000, 5.000, y este Nani estaba en 9.000, ¿sí? Yo te pregunto, Daniela, para lo que Sí. probaste, ¿valen los 9.000? La verdad que no me pareció mal vino, me pareció un vino bastante bueno, pero me pareció muy parecido a los otros torrontés que probé. O sea, como que pensé que iba a ser más dulce, pero como que se acerca un poquito más al torrontés común que un torrontés tardío porque no tiene mucha sensación de dulzor, digamos. Claro, es lo que les digo, volvemos a lo mismo. Creo que es cobrar más Claro, por lo que dice la etiqueta que por lo que vas a tener en botella. exacto, exacto, exacto. Listo. Gracias, Bien, Daniela. gracias, Fernanda, Ale. ¿cómo te fue a ti? Dos cosas, Ale. Primero, decepcionada nuevamente y segundo, voy a tener que viajar, no me queda otra. No me puedo quedar con las ganas de probar los verdaderos. A ver, ¿cómo me fue? Alfajor, combina, sí, obviamente, se siente todo mucho más dulce, sube un poquito más la acidez. No lo volvería a probar, no volvería a comer con un alfajor o no volvería a tomar un vino. Después con el Roger quizás porque se siente un poquito más de saladito, Claro, es tienes las como, nueces. claro, combinó un poco mejor, digamos. Es ahí, por ahí vamos un poco mejor. Después con el queso Fougny, pero fue un en combinación, pero me gustó cómo quedó la combinación de lo dulce con lo salado del queso. Me gustó más que con el alfajor, por ejemplo. Ok. Y creo que también tanto el alfajor como el ferrero acentuaron un poco más la acidez y al final del vino, el final del vino duró como un poquito más. Es como que le dio un poquito más de tiempo en boca al vino que cuando no lo tomo solo, ¿no? Ok. Bueno, creo que las conclusiones saltan a la vista, pero aprendimos y antes de probarlos, creo que cuando empezamos a ver las botellas, los colores, respecto a la explicación, eh, nos dábamos cuenta que algo pasaba que no concordaba una cosa con la otra. ¿Listo? Pero bueno, es un ejercicio importante de hacer, es un ejercicio donde desarrollamos nuestro paladar y donde finalmente, chicos, es importante para el mercado en el que ustedes se desenvuelven. Claro. ¿Sí? Realmente Y te quedás con las ganas de probar todo lo que vos decís, ¿eh? Tanto del naranjo como de esto.
yo me quedo realmente con las ganas, estoy investigando a ver dónde puedo conseguir algo, porque Déjenme, yo les averiguo que tengo. Yo tuve hace un año, 2 años, tuve en clase a una chica que trabajaba en una bodega y ellos hacían una maceración prolongada bien chévere. Lo voy a escribir, lo voy a preguntar y les cuento para que de pronto puedan conseguir y les cuento unos buenos late harvest a ver qué hay en Argentina y que puedan conseguir. ¿Listo? genial. Les pongo el Gracias, dato Ale. porque seguramente hay algo bueno, seguramente sí. Ojalá, gracias. Pero nos tocaría ver. Listo, chicos, próxima clase. Entonces vamos a tener 3 clases de servicio. Y vamos a empezar con los varietales. Cabernet Sauvignon. En todas estas clases de varietales que vamos a tener, intenten tener un varietal joven o mediano, pero no con madera. ¿Listo? No con madera. ¿Por qué? Porque no el más barato, porque se nos va a complicar la tipicidad. O sea, un buen vino, pero joven. ¿Por qué? Porque en los entrada de gama de los supermercados, Lucas, te va a tocar poner los cachos a los de Peñaflor. Bien, estoy escuchando. Entonces, ¿por qué? Porque en la entrada de gama de supermercado la tipicidad es muy difícil de encontrarla, ¿sí? Pero en un vino de media gama que no está en madera es donde mejor vamos a entender y a encontrar la tipicidad de la uva. Y de aquí en adelante, que es desde esta clase número 7 hasta la clase 19, nos vamos a enfocar en tipicidades. Entonces, vamos a entender cada uva desde lo que es cada uva. Entonces, debemos intentar tener un vino chévere, les repito, sin madera, para que podamos entender la tipicidad y así eduquemos nuestra nariz y eduquemos también esa riqueza de léxico, que es lo que realmente necesitamos a la hora de convertirnos en unos buenos catadores. ¿Sí? Eso entonces, ya en pocas clases, Daniela y Cintia, Fernanda, Leo, que también a veces nos dice que nos huele, pero no saben a qué, ya van a ir entendiendo a qué están oliendo. ¿Listo? Genial. Listo, Bueno, chicos. Nos gracias, vemos Ale. entonces el próximo martes. ¿Hay que traer algo para servicio. maridar la clase Gracias, que Ale. viene? ¿Algo para maridar la clase que viene? No. No, ya terminamos maridaje. Ok, Ya terminamos perfecto. maridaje. Empezamos servicio y cata de varietales. Perfecto. ¿Listo? Gracias. Listo, chicos. Listo, gracias, Nos Ale. vemos, gracias. Gracias, Gracias. Ale. Descansen, chao, Chao. chicos.